Cuando descubrimos el propósito, descubrimos en qué somos buenos, en qué Ujú. Dios, para qué Dios nos ha llamado, ahí comenzamos a caminar con otras perspectivas y justamente no vamos a comenzar a estar lidiando con sentirnos menos porque estamos justamente haciendo, actuando bajo lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es tan importante. ¿Cómo desmontamos esa mentalidad de inferioridad, doctor Keishan? ¿Cómo una persona que ahorita nos escucha dice, eso a mí me está pasando? Yo me he sentido así, me siento inferior, me siento menos, siento que los demás pueden, que yo no, que los demás tienen y yo no tengo. ¿Cómo comenzar a desmontar todo eso que se instaló probablemente en la niñez? Sí, yo creo que, bueno, yo estaba pensando en esto antes del programa, ¿no? Como cuando pensamos nosotros como cristianos, ¿qué poder tiene el enemigo sobre nosotros? Ninguno, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, estamos sentados con Él, ¿cómo es posible que todavía estas cosas en mi vida tienen un lugar? Es casi como un poder sobre mí cuando yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Y en realidad el único poder que el enemigo tiene sobre nosotros es por las mentiras que creemos de él. Entonces, ¿qué es el antídoto contra la mentira? Es la verdad. Pablo habla de que tenemos que ser renovado nuestro, y es la palabra metamorfosis. Quiere decir, cuando nosotros detectamos por unas charlas como estas, o cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando entramos en la presencia de Dios, empezamos a escuchar la voz de Dios, hay una persona que profetiza sobre mí, y yo recuerdo esto, yo explico esto en la clase, ¿verdad? En Identidad en Cristo que tenemos en la universidad. Cuando yo empecé a conocer a Dios, empecé a conocer el mover profético y sabía que estas personas eran reconocidas por Dios porque las había visto por años. Y ahora me tocaba a mí escuchar la palabra de Dios. Y yo tenía miedo, pues yo dije, Señor, tú sabes que todavía tengo problemas con esto, con esto, y lo otro, y lo otro. Y yo estaba como en temor, porque ahora me van a hacer un radio X y me van a decir todas estas cosas que no están bien. ¿Por qué pensé así? Porque era mi mentalidad basado en la teología que yo aprendí en casa de un Dios que era así. Entonces, si yo me voy a encontrar con un hombre o mujer de Dios, yo pienso que Dios es así y Dios me va a hacer esto. Resulta que en estas palabras proféticas, yo noté dos cosas. Uno es que Dios siempre me hablaba de mi futuro, de lo que Él veía que yo o Él quería que yo hiciera. Y luego también sentí que por eso Dios no niega donde estoy o las cosas que todavía tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces, era esto. Y por creer a Dios de que sí, yo lo puedo hacer, yo puedo entonces también luchar contra todo lo que está en mi camino, que tengo que cambiar, pero todas las mentiras diciendo, ¿qué voy a creer? ¿Voy a creer la palabra de Dios o voy a creer a la mentira que supuestamente ahora es revelada por la verdad en mi vida? Y el proceso de renovación de la mente es esta. Y también pensé esto. Cuando empezamos nosotros como hijos de Dios, que quizás nuestro padre, madre nos amaban, pero quizás no entendían todo esto. Muchas veces no lo hacen de maldad, porque nos quieren en el fondo, simplemente ellos repiten lo que sus padres hicieron. Mi padre dijo una vez, me prepararon para ser un hombre de negocio, Keishan, pero no me prepararon para ser un padre. Dije, yo había dicho, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo a mí. Él dice, yo repetía lo mismo contigo. Y cuando él se convirtió, tuvimos estas charlas y él dice, te pido perdón. Y cuando yo ya me casé, ya conociendo a Dios, Candy y yo le hicimos muy diferente con nuestros hijos, ¿sabes? No hacer cosas que vimos que son muy malos para niños. Entonces, yo creo que si la esencia de nuestra vida es de verdad tener un padre y madre, y Dios es nuestro padre, tenemos que ver cómo Él nos habla. Y yo sé que cuando empecé a entrar en la presencia de Dios, cuando empecé a escuchar las palabras proféticas, cuando empecé a escuchar y sentir su amor en mi vida, porque la manifestación de su presencia estaba en nuestra iglesia, en nuestras vidas, yo dije, esto no corresponde a lo que mi mente ha creído, ¿sabes? Por lo que me enseñaron. Y yo puedo decir, eso es mentira y la voy a reemplazar con la verdad. Y esta renovación en mi mente causó de que cosas que a nivel subconsciente también las pude quitar de mi vida. A veces eran luchas, como Pablo dice, son pensamientos que tienes que capturar, que tienes que luchar contra ellos porque van contra la voluntad de Dios. Es una guerra, por decir, ¿no? Porque, ¿qué crees? ¿La verdad o la mentira? Porque la verdad nos crea un ambiente de libertad, de gracia, de wow, mira, y no quiero ser orgulloso porque si Dios piensa esto de mí y yo pienso tan bueno de mí, entonces todas estas cosas cuestan tiempo. ¿Sabes? Yo tengo 59 años y todavía hay cosas donde a veces yo digo, a ver, eso no es de Dios.
¿Sabes? Las tengo que rechazar para decir, no, Dios piensa así. Y yo creo que ese es el proceso. El proceso es no lo que la gente dice, no lo que tu tío ha dicho, no lo que la profesora ha dicho. Es lo que Dios dice de ti. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que yo soy. Por eso en la universidad, eso es todo, era toda la meta de Candelaria y mío, ¿no? Mi esposa y mío, con todos los demás profesores, era enseñar este proceso, nuestro camino en que, ¿cómo podemos nosotros venir de este sentir, que a veces sentirnos inferior o no sabiendo cuál es el plan de Dios con mi vida y descubriendo en nuestras vidas esto, lo compartimos para que otros también puedan llegar a ser y sentir lo mismo. Así es, y la verdad que es increíble lo que estás mencionando, porque justamente yo he tenido el privilegio de estudiar en la Universidad de Arquitectura Social y exactamente todo lo que estás mencionando está trayendo, refrescando mi mente sobre la clase de identidad que pude ver, la clase de Caminando en tu propósito, porque todo esto, hablabas de las voces. Muchas voces comienzan a estar alrededor de nosotros. Las voces de la familia, las voces de los maestros, las voces de los amigos, las voces de la pareja también. Comienza alrededor y escuchar la voz de Dios en medio de todas esas voces creo que a veces es la más difícil de escuchar y es la que tenemos que realmente escuchar porque es allí donde está la verdad. Y es muchas veces, y la verdad que veo cómo tantas personas caminan sin propósito, conociendo de Dios, pero sin propósito, sin una vida como, bueno, esto es lo que me tocó. Así es que no hay más nada que hacer. Bueno, eso ni modo. Entonces es como una vida de conformarse con lo que hay cuando tal vez en la mente de Dios hay otras cosas. Entonces, hablabas de muy importante es poder escuchar la voz de Dios, escuchar la verdad y desinstalar justamente todas las mentiras que el enemigo ha querido traer a tu vida a través de diferentes situaciones. Y yo creo que eso es algo tan importante y tan valioso que yo sé que hoy queremos justamente animar a la audiencia, a los que nos escuchan, de cómo poder encontrar ese propósito, doctor Keishan, cómo caminar en ese propósito, cómo caminar en esa identidad para la cual Dios nos creó y poder tener esa vida abundante. Sí, yo creo que otra cosa puede ser, cuando estabas mencionando esto, ¿no? Tiene que ver todo tiene que ver, el resumen de toda nuestra vida es la imagen que tenemos de Dios. Si tú estudias las oraciones de Pablo, siempre dice, para que Dios les dé un espíritu de entendimiento, conocimiento, para que puedan conocer a Él. ¿Por qué es tan importante conocer a Él? Si yo quiero saber cómo debo ser como padre, y Dios es padre, porque Dios también es madre, si yo quiero ser como madre, ¿a quién miro yo? Yo tengo que mirar a Dios. Pero claro, si mi imagen de Dios ha sido formado por personas en mi vida que han dicho que son cristianos, que conocen a Dios y se portan no como Dios, es decir, esto causa mi imagen de Dios, ¿sabe? Equivocado. Entonces, la forma que yo pienso que Dios trata a nosotros, yo como padre también tengo que tratar a mis hijos, ¿sabes? Y yo creo que Dios da un palazo, ¿sabes? Así como un palo a mi hijo cuando yo he hecho algo malo, que es más o menos lo que yo aprendí en la vida, ¿sabes? Antes de conocer a Cristo, pero por la forma en la iglesia tradicional en Holanda, que la imagen de Dios era así, Dios era muy duro, y si tú cometías un error, ya te tenías que esconderte porque Dios iba detrás tuyo. ¿Qué pasa? Si yo de verdad creo que Dios es así, yo tengo que hacer lo mismo con mis hijos. Y si yo trato a mis hijos igual, y eso es lo que daña de religión, que no tiene nada que ver con Dios, es lógico que nadie quiere a Dios. Y mira, ese Dios yo no lo quiero. Yo recuerdo una vez estaba predicando en la iglesia y estaba hablando del corazón de Dios. Y mencioné que Dios es padre. Hay una señora que por primera vez vino a la iglesia, se levantó y dice, si Dios es un padre, yo no quiero saber nada de él. Wow. Porque su padre era de verdad alguien muy malo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo creo que uno es ¿cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Y la imagen de Dios es revelado en Cristo Jesús. Jesús dice, ¿has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Si queremos saber cómo es Dios, miramos a Jesús. Jesús dice, yo no hago nada que yo no escuche al Padre hacer. Yo no hago nada de lo que Él me enseña que tengo que hacer. En otras palabras dice, yo soy el Padre. Dios nunca ha cambiado, no hay un Dios del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesús es Dios. Jesús es la completa revelación de Dios. Y esto nos ayuda para ver cómo tengo que ver Dios, que yo no puedo ver con mis ojos físicos, ¿no? Y luego es por la relación con Dios, que ahí empieza a sentir esta revelación. Pero está la otra parte que yo creo que quiero enfocar.
aquí es, muchas veces nosotros no tomamos acción porque, no sé si Dios quiere. Yo no sé si, a veces son excusas. A veces son excusas para no hacer lo que tienes que hacer. O sea, no, Dios no quiso. ¿Cómo sabes tú? No, muchas cosas en la vida, Dios sí las quiere hacer y quiere que tú las hagas, pero tú no tomas una decisión. Pero es otra parte de no saber quién eres. Si lo usas como excusa, ya es un problema mayor. Si lo usas de verdad porque tienes temor, porque no quieres cometer errores. Pero cuando pensamos en esto, ahora nos hemos convertido en abuelos, ¿verdad? Mi hija Melody Joyce tiene una linda con Giselle bebé que tiene 6 meses, casi 7. Ese bebé sí, depende completamente de los papás, pero ya está creciendo tanto que ya empieza a comer ella con su botellita y todas estas cosas sola. El secreto está en que como niño sí, pero cuando creces y te haces adulto, joven, ¿sabes? Teenager o joven, etcétera, esto ya no es papi hace todo para ti. Eso es un problema cuando padres lo hacen. Exacto. Mamá sigue haciendo todo para el niño, le dan plata, le dan dinero, todo. No, nuestros hijos, ya con 4 años, Melody ya estaba aportando en la iglesia, Jonathan igual, pero en la iglesia también, pero en la casa, como que es el contribuir. Esto no es esclavitud, eso no es abusar de niños, es empoderarles para que ellos mismos saben cómo hacer las cosas y que ellos se sienten realizados porque ellos también pueden ayudar, ellos también pueden contribuir. Si no, muchos niños se convierten en niños vagos. ¿Por qué? Otros lo hacen hasta que llegan a la sociedad y la sociedad no les acepta. Por eso es tan popular ciertas ideas en las universidades donde otros tienen que cuidarte. No. La Biblia no es así. Es que otros no tienen que cuidarte. Tú tienes que cuidarte. Y tú tienes la responsabilidad de tomar acción. Entonces, si tú crees que Dios es como un padre, y quiero tomar este momentito. Hubo un día que Jonathan, mi hijo, ya hace unos años, me llamó. Dice, papi, mira, yo tuve esta idea tal y tal. Y, dice, y lo implementé. Y tal. Y yo estaba tan feliz escuchar a mi hijo. Y yo creo que más feliz de cuando él me pida ayuda o como eso. Porque si el plan es porque yo le digo siempre lo que tiene que hacer, ya siempre son mis ideas, no las de él. No, lo que era el poderoso en esto era que Jonathan mismo lo había hecho. Pero pensamos en Dios. ¿Tú crees que Dios no es igual? Yo pensé en Dios. Yo creo que Dios encuentra mayor gozo cuando colaboramos con Él. Cuando nuestras ideas se alinean con las ideas de Dios. Al final miramos atrás en nuestra vida y decimos, mira, Dios tuvo su mano en todo. Pero es esa línea donde tengo que confiar, donde Dios quiere que yo doy los primeros pasos. Él no puede caminar por mí. Él no puede hacer las batallas por mí, las tengo que hacer yo, ¿verdad? Entonces, está la parte de Dios y está la parte mía. Y muchas veces, otra vez, por no entender, creo yo, a Dios y su plan del reino, esperamos y se nos pasa la vida. Y como mi esposa dice, en el cementerio es un lugar súper rico, aunque no es rico porque todos los sueños que la gente tuviera están con ellos enterrados. Exacto. Y eso es una pérdida de la vida. Así es. No. Wow, qué tremendo. Y fíjense que algo que es importante, y estás llegando a un punto que me llama mucho la atención, que son decisiones. Porque a veces decimos, volviendo a lo que yo les estaba planteando, es que, bueno, me tocó esto, es que yo soy así, es que bueno, esto fue la familia que me tocó, la cultura donde me tocó, el país que me tocó, la vida que me tocó, whatever. Entonces, son cosas que a veces nos quedamos allí esperando lo que tú decías, que Dios haga, que Dios no traiga, que Dios... Cuando Dios quiere acción, cuando tú tienes que tomar decisiones para que las cosas sucedan. Y eso es algo que muchas veces nos quedamos con esa mentalidad, esperando que las cosas sucedan cuando soy yo el que tiene que dar pasos para que las cosas sucedan. Entonces, esto es bien interesante. Doctor Keishan, nos quedan prácticamente 2 minutos y la verdad que esta conversación está muy buena, muy interesante y de verdad muy necesaria, porque yo creo que hay algo que tenemos que desmontar, es esa mentalidad de inferioridad que muchas personas pueden estar atravesando. Si alguien hoy nos está escuchando y dice, yo quiero salir de esto, yo quiero empezar a activar mi mente, comenzar a caminar en ese propósito para el cual Dios me creó, ¿qué le dice usted hoy? Mira, primeramente, yo creo que lo más importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar las palabras de Jesús. Tienes que ver cómo Dios habla, cómo Pablo explica. Y en tu vida personal, de verdad, empezar a escuchar la voz de Dios, que vas a ver siempre es una voz que no te condena. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo nos condena.
nos convence, pero no nos condena. Condenación viene del enemigo. Y vas a escuchar lo que son sus palabras acerca de ti. Con todo esto empieza. Y ya no es simplemente escuchar y yo sé que Dios es bueno porque la Biblia lo dice. No, yo sé que Dios es bueno porque yo sé que Dios es bueno porque Él mismo se reveló en mi vida. Ahí empieza. Luego hay muchas herramientas disponibles. Por ejemplo, escuchar estos programas tuyos. Luego tenemos, Cani y yo hicimos toda la universidad, un esfuerzo de muchas personas para que puedas entrar en un camino donde vas invirtiendo en lo que es la tierra de tu mente, donde las semillas correctas de Dios deben crecer en árboles que llevan fruto, ¿verdad? Donde tú vas a ver un cambio, no solo para ti, pero para tus hijos y las generaciones que vienen. Una vida, una mente cambiada, es una vida cambiada, es una generación cambiada. Entonces, esa es la parte que también cuesta, porque es una inversión. ¿Saben? Una inversión es algo que te cuesta, pero el retorno va a ser mayor que la inversión, ¿verdad? Esto es lo que pusiste. Entonces, eso es lo que yo animo a todos que empiezan ahí. Empieza con tu relación con Dios, pero luego busca aquellos que tú dices, yo quiero ser como ellos, yo quiero aprender, esto me interesó, yo entiendo que yo siento que Dios es así, pero que me ayuden en este camino. Y Así sí es. hay ayuda. Y es justamente estás diciendo algo a lo cual quiero que nos menciones ahorita, que es la Universidad de Arquitectura Social. Ujú. Yo he tenido el privilegio, el honor de ser parte de la universidad, he estudiado ya mi primer año y la verdad que todo lo que yo he aprendido y hoy lo que yo puedo decir que he estado realizando tiene mucho que ver con lo que he aprendido con ustedes, porque Sí, me ha activado, me ha motivado, me ha enseñado sobre todo al enfocarse para lo cual Dios te creó. Eso es muy importante. Y sí, de verdad sí. que yo quiero animar a las personas que hoy nos sintonizan a que puedan invertir en esta preparación. Además de, como tú decías, de escuchar la voz de Dios, también tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar Sí, decisiones que nos lleven a poder crecer. Doctor sí. Keishan, las personas que estén interesadas en la universidad, ¿dónde le pueden contactar? Mira, en la página web es www.uas, UAS, de Universidad de Arquitectura Social, UAS, y luego escrito al lado también UNIF, de universidad, uasunif.com. Um, entonces, allí vas a tener todo lo que se trata. También hay un correo de información, un número de teléfono, y hay personas que te van a atender para que puedas empezar este camino. Y sé, es como aquí, igual, Alba, igual, que vas a experimentar un cambio, que vas a decir, wow, Señor, ojalá hubiera sabido yo esto muchos años antes. Así es, definitivamente así es, y eso fue mi experiencia. Yo sé que va a ser la experiencia de muchas personas y de las personas que he conocido que han estado con ustedes en la universidad. Y gracias por el aporte que ustedes dan al cuerpo de Cristo. Gracias porque yo sé que definitivamente Dios les está usando para llevar a otros también a cumplir esos sueños Ujú. y caminar en esa vida abundante, porque yo sí creo, como dice la Biblia, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que Así es. muchísimas gracias, doctor Keyan, y por supuesto estaremos en otros programas conversando sobre estos temas que son tan valiosos. Mucho gusto y muchas gracias. Bendiciones a todos y gracias por esta oportunidad.